Saludos, sean todos bienvenidos a esta nueva entrega de Protagonistas. En el día de hoy tenemos el grato placer de tener con nosotros al ex dirigente del baloncesto dominicano, Osiris Luquela. Osiris, que reside desde hace varios años en los Estados Unidos y, bueno, ya está retirado, pero ha sido un exitoso dirigente en el baloncesto de la República Dominicana. Bienvenido a Protagonistas, Osiris Luquela. Gracias, Mario. Un saludo para ti y todos los televidentes. Y reiterarte que es un placer tener la oportunidad de dirigirme a la fanaticada deportiva, específicamente a la del baloncesto. Bien, Osiris, vamos a dar una ojeada amplia a tu trayectoria dentro del deporte, específicamente dentro del baloncesto. Tú eres nativo de Asua, tengo entendido, ¿verdad? Sí, así es. Yo diría que de manera circunstancial, en principio, nací en Asua porque mi familia es de allá, Cano Báez. Y entonces mi mamá, viviendo en Puerto Plata y siendo yo el primer hijo, decidió entonces viajar a su tierra natal, donde su familia, su mamá sobre todo. Sí. Y entonces ahí nací yo. Y luego, a los pocos días, me trasladaron a la ciudad ya de Santiago, donde mi papá trabajaba, era miembro de la judicatura en esa época y recibía mucho traslado, como era tradicional en esos tiempos. Y entonces ahí nació mi hermana en Santiago, ahí aprendí yo a leer, a escribir, ahí estuvo mis padrinos, son también nativos de esa ciudad, Micán Núñez y Modesto Arostegui, fallecidos. Es decir, que esos primeros años fueron en el Cibao. Y la familia mía, que es de La Vega, pues teníamos comunicación permanente y recuerdo todas esas vacaciones que me pasaba allá en los patios, ahí cerca, al lado del río Camus. Y pues no duramos mucho tampoco, unos 2 o 3 años nos movimos, fuimos a San Cristóbal. En San Cristóbal hice yo un primer curso, recuerdo como ahora en el Loyola, que saliendo del curso, de la clase, se tardaron en buscarme y entonces decidí eh, caminar yo tratando de llegar y me perdí. Y me acuerdo mucho de ese momento cuando los padres míos me encontraron después de un par de horas desaparecido. Era Y jovencito tú, joven. sí, un niño en el primero, Curso. segundo año de escolar. Pero lo que te quería indicar es que nos movíamos bastante. Volvimos a Asua, fuimos por Barahona, estuvimos en la capital también, viví ahí en Gascue, en la José Joaquín Pérez, y también en el ensancho Sama. Es decir, que yo estaba prácticamente en movimiento, era siempre, claro, detrás de los padres, de mi familia. ¿Cuándo Y comienzas a jugar baloncesto? bueno, yo te diría que ya yo estuve en la Milagrosa, en el colegio, hice el 7º curso allá, comenzamos el 8º y ahí yo veía el basquetbol. Ahí conocí a Franklin Rancière, Ramón Páez, Guillermo Abreu, Memo, fallecido, gran amigo. Vinicio Redí. Ya yo empezaba a ver el básquet. Me acuerdo de haberlo visto también en el 64 con los equipos tradicionales del distrito, donde participaba el Sánchez Luperón, San Antón, estaban el Gasco también, ahí jugaba el tío mío, Rafael Luquela, Fey, y me acuerdo perfectamente de cuando salíamos de los juegos, íbamos al malecón, no sé si ustedes, los más mayores, recuerdan los famosos yunyunes ahí. Pero claro, yo vivía muy cerca, yo vivía en la Cambronal, en Ciudad Nueva. Ah, la Cambronal, famosa Sí, la cerquita, Cambronal. cerquita ahí Sí. en la George Washington, en el malecón, estaban los yunyunes, claro.
Exacto. Entonces yo era como el muchachito, el jovencito que lo mandaban a comprar. Nos sentábamos en el borde del malecón ahí, los más mayores. Entonces me mandaban a mí a comprar los yun ahí al frente. Pero ya yo de esa época comencé a ver el baloncesto. No era que yo era de ese deporte, ni mucho menos, sino que lo veía. Lo que yo me gustaba practicar era el béisbol, pero era muy dificultoso, y más en provincia, pues ya yo estaba viviendo en Aso en esa época, y allá costaba trabajo reunir tanta gente, los útiles, los guantes, los bates, la pelota. Entonces me fui enamorando de la pelota de básquetbol, porque esa me permitía ir yo solo, yo me divertía, a veces con un compañero o dos, era como de una manera más práctica. Uno estaba haciendo algo de deporte y era barato relativamente y cómodo. Y ahí en el año 62, por ahí comencé en el liceo, en este caso era privado, Monseñor Pitín. Había unos profesores de educación física. Me voy a permitir mencionarlo, que no lo he hecho muchas veces eso, pero yo creo que es un deber mío hacerlo. José María Soto, Azuano y Raimundo Miranda eran los profesores de esa época, y ellos me iniciaron ahí como en el 62, en los años primeros de los 60. Pero eso era, tú sabes, de manera recreativa más que todo. Y entonces para la revolución en el 65 se desplazaron mucha gente de la capital a los pueblos. Sí. Y ahí yo conocí a varios que fueron allá y eran ya personas que tenían más experiencia que uno en ese deporte. Me recuerdo bien de Manuel Acosta. Había un muchacho azuano también que jugaba en la Salle, Fernando Sánchez, Pipo, que le decían, jugaba muy bien también. Y los hermanos Generoso Montero y José María Montero, que también... Generoso Montero, el karateca. Sí, él es azuano, inmortal del deporte dominicano. Exacto. Y el hermano jugaba también muy bien, Jesús María. Qué bien. Entonces ahí se formaban grupos y ya yo comencé como a identificarme más con el aro y el balón. Y hacíamos liga toda la tarde. Ahí se daba cita prácticamente todo el pueblo a ver aquellas épicas contiendas, porque para nosotros era una lucha inmensa. Y entonces después se produjo un acontecimiento, diría yo, en mi vida, que fue la llegada del propio tío mío, Fey Duquela, de Guillermo Abreu y Tommy Fernández, fallecidos ambos, que tenían el propósito de estar formando clubes alrededor del país. Y ahí se formó entonces, con la orientación y la guía de ellos, el Club José Ramón Martínez, Chichile. Allá en Asua. Allá en Asua, un joven, el hermano de Milna Pichal, de Milna Martínez, la esposa de Juan Puello. Sí. Él había tenido un accidente en esos días que conmocionó la sociedad, porque murió él, murió otro muchacho de Ique Caminero, se lesionaron. Ahí en ese accidente estuvo también Andrés Graciano, que era uno de los grandes del voleibol de la época y que estaba ya depuesto como profesor de educación física en Asua. Y entonces ese acontecimiento hizo que se le pusiera el nombre de José Ramón Martínez, Chichi, la palita, le decíamos nosotros. Eran mayores que nosotros ellos, pero eran gente del grupo. Y se formó ese primer club y entonces yo quedé como secretario general. Recuerdo que cuando ya iba a terminar todo, dijimos, pero bueno, y entonces tenemos un club aquí en Asua, pero ¿contra quién jugamos entonces? ¿Cómo hacemos la competencia? Y se pero tú eras decidió jovencito. al otro club ahí mismo. Tú eras joven. Sí, 13 años, 14. Ok, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Crearon otro club? Creamos otro Club Atlético Juvenil Azuano. Para competir. Eran apéndice del mismo origen. Y jugábamos, entonces hicimos los primeros intramuros.
y a través de ese club fue que se produjeron grandes cosas allá. Comenzamos a hacer intercambios. Recuerdo que llevamos a Luis Gómez Rical, Wichita, que había quedado campeón en el 66 en el distrito, y jugamos 2 juegos. Por la mañana le ganamos nosotros y en la noche nos ganaron ellos. Y ahí entonces establecimos esos vínculos. Y luego hicimos algo que ya yo no he visto nunca que se haya producido allá. Un intercambio masivo del club de Asua con el de la capital. Y llevamos 2 autobuses llenos en todos los deportes, en todos, prácticamente todos. Y fue un movimiento grande que le dio un renombre muy grande a la institución, y eso nos ayudó mucho a crecer. Entonces, en la competencia de esos 2 clubes que se formaron, más esos intercambios, pues ahí comencé yo ya incluso a tomar la dirección y a dirigir 2 equipos de básquet que teníamos. Y yo siempre he dicho que ese fue mi primer paso para lo que posteriormente yo fui un dirigente de básquetbol. También llevamos a San Lázaro. Entonces jugamos, ellos nos ganaron en ese intercambio, pero establecí una relación ahí cercana con Félix Aguasanta. Y ya yo estaba en el 66 listo para irme para el distrito a estudiar en la universidad, en la Pedro Enrique Ureña. Sí. Y él me invitó, pero encarecidamente, y me dijo, no, tú tienes que jugar de San Lázaro, tú tienes que ir para allá. Ya previamente yo había representado a Asua en el torneo escolar del 66 de la zona, y por la actuación que yo tuve ahí, la Asociación de Cronistas Deportivos me eligió o me dio un reconocimiento como baloncestista destacado escolar. Qué bien. Entonces, ya yo estaba dentro del ambiente del básquet, y llegué a la capital, como te dije, fui a San Lázaro. Recuerdo que la primera vez que lo hice de manera tímida, fui con ropa normal de esa, que no deportiva. Sí. Y estando allá, Félix me dijo, no, pero tú viniste a practicar, y me tuve que con los pantalones, me los doblé para arriba y unos zapatos, y hice mi primera práctica en San Lázaro. Tú sabes que en ese momento yo, provinciano al fin, yo no tiraba el John Show, el tiro con salto. Yo tiraba, era parado prácticamente. Lograba meterla con mucha frecuencia, pero no era el tiro de la época tradicional que se había ya establecido. Y entonces él comenzó a enseñarme ahí. Al principio ni la llegaba. Me sentía como avergonzado, pero con la práctica ya me hice asiduo en el club. Jugué en San Lázaro, jugué clase C, clase B, superior, hasta el 73 más o menos, y allí me codié con todo lo mejor del basquetbol, tanto en el propio San Lázaro como en los clubes que competían contra este equipo. Y también llegaba mucha gente del interior, es decir, que aglutinaba. San Lázaro para mí mantuvo viva la llama del baloncesto en todos esos años 60 por ahí. Se daban unos intramuros muy buenos, inclusive mejor que los torneos del distrito. Se jugaba bastante, y había una competencia que le permitía a uno aprender, desarrollarse. Osiris, vamos a la primera pausa y regresamos en un momento con esta interesante historia sobre tu trayectoria deportiva dentro del baloncesto. Adelante, señor director.
Osiris, nombres con los que te encontraste, jugadores en esos primeros años en San Lázaro, eh, aparte de Félix Aguasarte, que fue tu dirigente, ¿podría mencionar alguna de las figuras que recuerdes? Claro, ahí estaba Frank Granwinkel, que era, en ese momento era, ya decollaba como uno de los estelares. Estaba Alejandro Tejeda, que había sido selección en el 66 en Puerto Rico, jovencito también. Yo te estoy Sí, hablando de gente que no pasaban de 18, 19 años por ahí. Y entonces, en la categoría C está Manolo Prince, que jugamos juntos desde ese momento. Ahí estaba Vidal Berger, que fue selección también. Eso es más o menos del grupo mío. Rafael sí. Cuesta, que fallecido, que Café, fue sí, Cafén, que fue selección de voleibol en el 74 en los Juegos sí. Centroamericanos. Estaba Manuel Sosa, el chino Guerra, Luis Soto. Había un grupo bueno. Nosotros nunca perdimos un juego en esa categoría ni en la clase B, porque subíamos juntos. Íbamos encaminados más o menos de la misma edad todos. Y eso nos hizo construir ahí una dinastía en San Lázaro. Y debajo de nosotros, en la clase D, habían también muchachos de mucha valía que después nos juntábamos, porque San Lázaro tenía eh, una, una base de jugadores y tenía una dinámica que difícilmente la podían igualar los demás clubes. Es decir, que a mí me dio la oportunidad después, cuando se juntaron San Lázaro y Wichita, llegaron los estelares, otros también, como Julio Nadal, los hermanos Asmal, vino Valdemiro Borque, el propio Manuel Acota llegó ahí también. Entonces, los viejos de San Lázaro, Rafael Sabeta, Felipe Vicioso. Es decir, que ahí San Lázaro se convirtió en un núcleo fuerte y poderoso, donde era Sí. muy difícil. Ahí entonces estaba Musabel también, William Ah, Jabún, Musabel, el doctor y Musabel. el doctor, ¿sí? Todo eso eran Y de Faisal, productos. Faisal estaba en esa época todavía. Faisal llegó como jugador y yo nunca lo había visto a él. Faisal viene desde los 60 Faisal y Abel, sí. sí, entró a jugar un ratito en un intercambio que se hizo contra Puerto Rico, creo que fue, y se lesionó inmediatamente. Y casi no hizo vida deportiva como atleta, pero como entrenador también se sumó, porque hay que añadir que en San Lázaro estuvo Alejandro Abreu, estuvo Máximo Bernal, es decir, que alrededor de ese club, pues llegaban muchas figuras, del propio Virgilio también, Virgilio Travieso hacía sus orientaciones, es decir, que todo por ahí a veces se me olvida un poco los nombres, pero estaba No, Leandro de la Cruz. pero has mencionado muchísima Leandro gente. era un núcleo bastante grande, por eso te digo que a veces se me olvidan algunos. Sí. Y Osiris, en el 73 tú jugaste superior y el equipo de San Lázaro ganó ese campeonato, que fue en el Eugenio María de Hostos. sí, nosotros ganamos el único torneo cuando yo subí en el 67 a la categoría superior, bien jovencito, 16 años tenía, Sí, ganó el equipo de San Carlos el campeonato ese año. Pero de ahí en adelante, San Lázaro fue prácticamente imbatible. Y eso que se dividió en muchas. Ustedes saben que de ahí de San Lázaro salió la Gacela de sí, Frank Granwin, sí, salió los Astros de Leandro, Alejandro Tejeda, que era de los estelares, se fue a Naco. Y así se distribuían, pero también San Lázaro tuvo visión de futuro, que fue comenzar a traer los George Dominica. Allá llegó Kenny John, llegaron otros muchachos, los Donovan, que eran tres hermanos, Chico, Iván, y el otro no recuerdo el nombre, pero eran tres. Llegó otro sí, muchacho, se dieron cita,
se da el paso adelante que dio San Lázaro en ese sentido, pues lo ayudó mucho. Además traían del interior. Recuerdo cuando llegó Héctor Báez, llegó Ercilio Astacio, también llegó Héctor Monegro, sí. que comenzó con San Lázaro y después por ciertas cosas se fue a Mauricio Báez, pero también él estuvo ahí y en Naco también jugó en Naco. Naco se fue en el año 76, se pasó a Naco y luego cayó en San Carlos conmigo en el 77. Osiris, la selección, ¿jugaste la selección nacional del país? Bueno, en el 71 yo fui el jugador número 3 y me llevaron en el grupo a Venezuela. Un centro básquet, ¿verdad? Exacto. Era la 9ª edición de los centro básquet. Se hizo en el 69 en Cuba, que nosotros participamos, y en el 71, entonces la segunda. No fue Panamá, no fue México, no fue muy concurrida, pero estaban dos de los grandes, que era Cuba y Puerto Rico. Y yo, aunque no quedé en el equipo, pues disfruté mucho la participación, porque ver a los jugadores cubanos, sobre todo, pues me hizo sentirme completamente feliz. Yo mismo me puse, yo soy el fanático feliz aquí, porque estaba contento de que aunque me sacaron, pero yo estaba disfrutando eso allá y veía a Pedro Chapé, Ruperto Herrera, Olgeyé, todos esos nombres que yo lo oía por los raditos, en un radito ahí que yo me ponía a escucharlo. Entonces tuve la oportunidad de compartir con ellos y ver la fortaleza, ver la clase de atletas que eran y lo mucho que nosotros nos faltaba para poder llegar a igualarlos a ellos. Entonces, por el lado de Puerto Rico, Dalmao, Netalí, Teo Cruz. Raymond Dalmao, ¿verdad? Netalí Rivera, sí. Teo Cruz, ese grupo. Yo me pegaba ahí, yo no es que era del grupo, pero me ponía a escucharlo y los muchachos Manolo y eso eran más amigos de ellos. Entonces yo me juntaba y las historias de la competencia, porque ya Cuba era tenía un nivel alto. Sí. Entonces todo eso me fue como seduciendo hasta que llegó el 73. Sabe que yo no disfrutaba mucho los torneos de allá porque eran muy cortos. Eran 5 o 6 juegos nada más que se hacían. Tú dices los torneos superiores que se celebraban en la época, aquí en el país. Sí, entonces uno era por forfait, otros que terminaban en pelea. Uno no, como que de eso pasaba como desapercibido prácticamente. Imagínate, por eso te retiraste tan temprano. Sí, no había como aliciente, entonces uno había que tener que esperar el otro año para volver a jugar otra vez. ¿Qué edad tenías cuando dejaste de jugar en el 73? 22 años, 23, no había cumplido los 23. Era muy joven. Pero tú sabes que en esa época ya le decían viejo a los de 22. Ya no es como en estos tiempos que hay muchachos de 38, 39, 37. Sí, y de 40. Y cuidado, sí, porque a veces tienen edad distinta. Pero Siri, vamos a no había motivación, ¿ves? Sí. Vamos a una pequeña pausa otra vez y regresamos entonces ya con tu paso a la dirigencia en el baloncesto. Osiris, entonces, ¿cómo te inicias ya después de tu retiro en el 73 como entrenador? Bueno, algo circunstancial completamente. Yo estaba en la casa de los Cuadritos, aquella época un centro de deportistas que vendían los útiles y entonces ahí nos juntábamos. Jorge Alma era el hombre. Exactamente. El dueño. Nosotros íbamos todos los días de Reyes
en esa época de ayudarlo a él, porque era mucha la compra. Y entonces estando ahí llegó Leandro de la Cruz y me dijo, mira, quiero hablar contigo. Yo me separé, y amigos de siempre, jugábamos juntos y nos conocíamos. Ya él tenía el equipo de los Astros, que habían participado en el Auditorio Eugenio María de Oro. Y me dijo, estoy buscando a alguien que sea el entrenador del equipo. Y yo lo miré porque yo nunca, ni siquiera había pensado dedicarme a eso. Y le dije, pero tu entrenador es Tony Twenty, ¿por qué tú tienes? ¿Por qué me está? No, no, Tony me dijo, él está de acuerdo. Tony vivía un poquito más adelante en la Mella y me dijo, no, vamos para su casa para que tú veas, porque Tony era muy amigo mío también. Entonces fuimos allá a la casa y ahí, más tranquilo incluso, pues ellos me plantearon y yo en principio un poco renuente, no tenía idea porque yo nunca había hecho eso. Y le dije, bueno, pues está bien, vamos. Ya yo no quería jugar más, esa era la verdad. Pero acepté y comencé desde enero, febrero del año 74. Empecé entonces tenía como 23 años, no había cumplido los 24 todavía. Hicimos intercambio, porque el equipo de los Astros tenía una dinámica, ¿sabes? Patrocinados y eso. Era el primer equipo que uno veía que funcionaba de esa manera. Visitamos muchos pueblos. Ahí conocí o ya yo había tenido contacto con él, porque incluso habíamos jugado con Chicho Civilio. Y tenía, además de él, tenía Coqui Tolentino, Julito Santos. Tenía muchos muchachos, Leopoldo Ortiz, tenía muchos muchachos jóvenes, la mayoría, y algunos veteranos como Julio Pacho Monge. Quesada, Pacho Quesada. Ese era el veterano, ya tú sabes. Y Julio Monge, Sí, que sí. estaba ahí, Manolo Castro, Willy Gobencosme. Es decir, que nos juntamos ahí la memoria empezó ahí también, estaba ahí ya. Y, Sí. y nos preparamos, hicimos yo creo que fue el equipo que más practicó de todo, porque nos juntamos con tiempo suficiente y eso nos dio una fortaleza. Y entonces, primero fue el torneo clase B. Yo dirigí el clase B de los Astros, ganamos. Por primera vez los Astros habían dado un paso de importancia hacia adelante. Recuerdo que cuando ganamos, Leandro y Andrés Van der Hoel, que eran los titulares del equipo, estaban en Puerto Rico, en Mundo Vázquez. Y nosotros ganamos el juego contra Mauricio Báez y fuimos a llamarlo inmediatamente. Cuando eso la comunicación era dificultosa. Sí. Y entonces ellos desde allá lo localizamos, se pusieron muy contentos porque era la primera vez que el grupo, el equipo tenía un triunfo. Y nos dijeron, vayan a Lucky Seven, que allá nos prepararon una cena y para que lo celebren ahí. Y estando allá en el Lucky Seven, nos llamaron entonces ellos, como premio al equipo, arreglaron en ese par de horas que el equipo entero iba a visitar Puerto Rico a ver el Mundo Vázquez, a ver el Mundial de Baloncesto Sí, en el sí. 74. En el 74 de Puerto Rico. Puerto Rico. Entonces, lo que teníamos que hacer nosotros era buscar nuestro alojamiento y la alimentación, y ellos no iban a conseguir los pasajes y la entrada a los juegos, que tú sabes que era difícil en esa época. Sí, sí. Yo me acuerdo que yo entré como periodista. Yo estaba en la mesa en el palco de los periodistas, junto con los hermanos Gelo y Tony Twenty. Y desde ahí, pues, pues disfrutamos de ese evento. Imagínate tú ver a los rusos, a los norteamericanos, Yo Yugoslav. asistí a ese evento, Osiris, con Roosevelt, con Marazambi. Yo fui en el Estaban ahí. 74. Claro, sí. Yo sé que el palco de nosotros habían como construido algo ahí alto. Y Sí. nosotros nos sentábamos en esa silla, a veces bajábamos. Y ahí vi yo también a alguien que ya había jugado junto con él, que fue a Hugo Cabrera.
Sí. Cabrera. Hugo había sido uno de los que San Lázaro había tenido la iniciativa de llevar. Habíamos jugado juntos en un intercambio contra Morovis, ida y vuelta en Puerto Rico y en Dominicana. Y también él jugó unos cuantos partidos de la clase B, aunque se tuvo que ir por su compromiso de estudio. Pero ya yo lo conocía. Sí. Y ahí lo vimos paseando así en el pasillo. Iba con Diego Gomila. Y en ese momento nos dimos cuenta que Puerto Rico lo quería para su país. Qué raro, porque Puerto Rico siempre hacía eso. Sí. Entonces como que nos sentimos un poco celosos con el asunto, porque nosotros sabíamos que él era dominicano. Claro. Pero ellos siempre buscaban la forma de, tú sabes, de encontrarle un pariente o algo. Y dijimos, ay caramba, vamos a perder a Hugo ahora. Pero gracias a Dios, pues se recuperó y él logró integrar el equipo nacional primero y hacer historia con nosotros, con los dominicanos. Es decir, que Así es. ese punto ahí Ese fue tu inicio. de inicio, sí. Entonces vino el superior, entramos, nuestro primer refuerzo, acuérdense que fue con jugadores extranjeros en esa época. ¿Quién fue ese primer año? ¿Cuál fue el refuerzo? Flor Meléndez. Flor Meléndez. Pero tuvimos una dificultad. Puertorriqueño. Puertorriqueño, sí. Bueno, ya todo el mundo conoce quién es él. No necesita presentación. No, así es. Entonces él tuvo una dificultad que era que estaba jugando en el torneo allá en Puerto Rico. Y nosotros no sabíamos esa regla de que no se podía jugar 2 torneos al mismo tiempo. Y tuvimos que entrar sin refuerzo hasta que él terminara en Puerto Rico. Y entonces nosotros rezando para que Flor pierda allá, y para que pudiese venir para Dominicana. Por suerte nos mantuvimos, logramos clasificar y él llegó para los playoffs y fue contra Naco, que era un equipo difícil en esa época para nosotros, y nos ganaron 3-1, creo, la serie. La semifinal, sí. Pero logramos clasificar porque entonces la lucha fue fuerte, porque estaba Eugenio Perdomo, que era un equipo débil, nuevo, que había ingresado, se le dio la franquicia por primera vez. La Gacela. Y la Gacela, que era un equipo ya de más consideración. Estaba Sergio Tavera, estaba Frank Granwinkel, y estaba bien dirigido por Faisal Abel. Entonces la lucha fue con ellos principalmente y logramos quedar por encima. Y esa fue mi primera experiencia. Ahí empecé, no fue que muy agradable tampoco, ¿sabes? Porque yo comencé a ver la ingratitud del puesto. Es decir, muchas críticas. Todo el mundo era entrenador, todo el mundo quería. En la grada había muchísimos árbitros y muchísimos entrenadores. Es decir, sabes que los fanáticos no aceptan lo que digan los árbitros, ni lo que hagan los entrenadores. Críticas por todos lados. Yo me acuerdo que habían como 20 programas de antes y después del basquetbol. Y durante, bien, y los periódicos. Y eso era fuego por arriba y por abajo. Y el auge que había, porque acuérdense, hay que acordarse que en esa época el Palacio de los Deportes era una cita obligada. Así es. Nosotros no éramos de los equipos, eran Naco y San Lázaro. Y Mauricio Báez también, que tenía un gran conjunto con Héctor Monegro. Entonces tenía el actual miembro presidente de la Badina, José Corporán, los hermanos Yuyo Pozo, los hermanos Pozo, Yuyo y José. Es decir, que había una buena competencia y siempre, pues, aunque nosotros no éramos de los equipos favoritos, ni teníamos muchos seguidores, pero estábamos en el medio también. Claro. Entonces yo pensé, en ese año yo dije, bueno, yo no sigo dirigiendo, no. Yo siempre hablaba con Leandro y le decía, tú me metiste en un problema a mí, yo creo que yo no voy a terminar con honores, pero por valor, pero no era que me gustaba tanto. Entonces, además, yo tenía 24 años, yo había hecho un técnico de
en AP de administración. Y yo decía, pero ven acá, yo quiero estudiar, prepararme, porque... Y tenía eso más en la mente ya, y era terminar la carrera de administración. Y entonces me separé de los Astros. Sí. Pero lo que es el destino, me junté entonces con la Gacela de Franklin Winkel. Que vamos después... a hacer esa etapa, porque tenemos que hacer la pausa. Vamos entonces a hablar sobre tu paso a la Gacela después de estar con los Astros. Así que adelante, señor director. Entonces, Siri, en el 74 con los Astros, ¿qué pasó después? Bueno, después de yo tomar la decisión de no seguir, pues entonces de alguna manera me enganché con las gacelas de Franklin Winkel y fuimos a dar a Productos Diversos, que era una empresa que tenía un proyecto grande de hacer basquetbol. Ya ellos tenían softball masculino, femenino. Ellos querían hacer como un centro deportivo y como un club dedicado especialmente al deporte. Y empezamos el proyecto, no se dio como ellos entendían, como yo quería, y entonces quedamos de nuevo en el aire. Y se decidió acercarnos a un club. Se barajaron algunos nombres y recayó en San Carlos, que era un equipo tradicional ya, era una barriada que tenía una mística, una tradición. Y entonces se produjo el acercamiento y se llegó a la fusión. Yo decía que ese año, en el 75. De las Gacelas con San Carlos. Exacto, eran la Gacela de San Carlos. Y nos patrocinó el Consejo Estatal del Azúcar, que ahí estaba Horacio Vera Gómez, y él nos dio el primer patrocinio. Y el verde y negro, le agregamos un amarillito ahí para que pareciera la caña, ¿ves? Y entonces se convirtieron en el emblema, esos tres colores, el verde, el amarillo y el negro, que eran los que ellos usaban siempre. Y yo decía que ese equipo tenía posibilidades, pero entonces Sergio Taveras se fue a Anaco, sí, y Orlando Cote se retiró en los primeros 3 juegos, creo que nada más hizo. Y eran las dos figuras del equipo. Y logramos competir, pero al final no pudimos clasificar. Y entonces nos costó trabajo incluso. Mientras que en el superior no nos iba bien, en la categoría B, sí, entonces lográbamos éxito. Logramos un segundo lugar en el 75 y logramos un primer lugar en el 76 invicto también. Es decir, que yo era más un entrenador de la categoría B, porque gané en el 74 con los Astros, segundo lugar en el 75 con San Carlos y campeón con San Carlos en el 76. Eso me daba ánimo porque en el superior no nos iba bien. La diferencia entre Naco y San Lázaro era mucha, y los Astros, que era como un tercer equipo. Entonces, sí, Mauricio Báez en principio era competidor, pero después se desprendió de Monegro, de Héctor, que pasó a Naco, como tú bien señalaste, y de Ismael Tapia. Entonces eso lo disminuyó. Sí. Y pasó a ser un segundo grupo. Entonces habíamos como, yo decía que habíamos dos niveles: San Lázaro, Naco y los Astros, un poco, y los otros tres, Mauricio, San Carlos y Eugenio, en el nivel inferior. Sí, pero eso cambió, sí, eso cambió después. Sí, después cambió, pero hubo una cosa significativa. ¿Tú sabes qué? Que prohibieron el refuerzo. Sí. En el 75 fue la última vez que se jugó con refuerzo, y aunque la gente no lo crea, era un equilibrio.
porque tú por lo menos podías traer un jugador importante y alrededor de él construir algo. Pero al perderse esa posibilidad, entonces los equipos disminuyeron también sus aspiraciones y eso hizo que se desbalanceara. El torneo estaba, como te digo, dividido en dos y se perdió un poco de interés incluso y también trajo muchas reacciones negativas de parte de los muchos cronistas y del público en general. Casi a nadie le gustó esa Pero medida. claro, porque era un atractivo, el refuerzo para un Exacto. evento que estaba comenzando, que había apenas comenzado en el 74. Exactamente, eso fue un golpe Eso fue directo. Jesús de la Rosa, en la gestión como secretario de Deportes de Jesús de la Rosa. Eso fue en el 76, para el 76, eso vino desde el Comité Olímpico. Sí, pero Jesús de la Rosa, recuerda que apoyó también esas cosas Ah, no, con el con Jesús, ministro de, con Jesús lo que se produjo fue la falta de los anuncios, exacto, la que salida del Palacio de los Deportes. lo que quitaron los anuncios. Entrada gratis y la lucha entonces entre el Ministerio de Deporte y el Olimpismo. Y eso lo pagó el baloncesto porque nos fuimos para los clubes a jugar. Creo que Allá Napoleón no había Muñoz la... era que estaba también detrás de eso. Exacto. Y eso se reconsideró después, creo que se hizo bien. Nunca debió haber pasado para mí, pero ya en el 80, entonces los propios clubes hicieron una demanda fuerte, porque en principio había mucha división entre los mismos clubes. Algunos lo favorecían, otros no. Inducido por otra cosa ajenas al deporte. Y entonces en el 80 ya no, en el 80 se solidificó la opinión y entonces hicimos una solicitud formal y fue acogida. Entonces, Osiris, tú ganaste, después de esos años flojos con San Carlos, 78, 79, 80 y 81, ganaste el superior con el equipo de San Carlos, que eres el único dirigente que ha ganado 4 torneos en forma consecutiva. Así fue, pero se produjo unos movimientos. En el 78 trajimos a Vinicio Muñoz, que era del Varia originalmente. Sí. Ellos había jugado con Eugenio Perdomo, después con Mauricio Báez, y entonces se produjo una unidad Varia San Carlos. Vino Vinicio y vino Benigno Hernández, vino Mojica, y vino otro muchacho Wilfredo, que estuvo ahí cerca, y entonces eso contribuyó a fortalecer al equipo, la estructura. Llamo Negro, que había jugado en el 77, estaba más en forma porque había bajado mucho de peso, se había tenido más dedicación, y Luis Cruz, que había venido en el 77, que era George Dominican, Evaristo Pérez. ya tenía un año. Subimos a Evaristo Pérez Sí. el primer año. Fue novato del año. Sí. Pero no era que contribuía tanto. Todavía él era jovencito. Él, pero estaba en el grupo, claro. Y fue después del año 80, Evaristo fue también un referente del equipo. Entonces, ya en el 78 logramos ganar la final a San Lázaro. Ahí se integró Carlito Morales también, que jugaba en el baloncesto de Puerto Rico. Sí. Es decir, que el equipo sufrió una transformación. Y 79, el 80 fue duro, fue fuerte, porque regresan los refuerzos y tenemos el reto, porque todo el mundo decía, ustedes ganaban porque no había refuerzo. Y entonces eso no infundió, nos motivó para trabajar fuerte. Ahí en el 80 nosotros habíamos recuperado a Ismael Tapia en el 79 y lo volvimos a rehacer otra vez porque estaba fuera de forma prácticamente. Y ya en el 80 él estaba en mucho mejores condiciones, y ahí se unió la computadora, como yo le decía en esa época, Edgar de la Rosa. Entonces hacían un 1-2 arriba, Ismael y Edgar, y todavía teníamos a Benigno. Estaba Evaristo ya estable, ya Evaristo era una figura.
Vinicio y Héctor Monegro. Ese es más refuerzo, que en esa ocasión fue Alex Middleton, que llegó allá, Sí. que no llegó con muchos palmares. Tú sabes que Alex Middleton, el público y a veces yo mismo ni lo quería, porque en las prácticas lucía muy mal. Y entonces yo un día me le Pero acerqué. fue un Y le jugador dije, importante. claro, y entonces yo un día me le acerqué y le dije, ven acá, la gente te está cuestionando. Y me dijo, mira, yo no soy jugador de práctica, déjame que el torneo empiece, que yo, ahí es que yo te voy a demostrar. Y así fue, se quedó tanto que hizo el 81 también. Es decir, que Sí. se quedó 2 años. Para que tú veas cómo son las cosas. A veces allá somos muy precipitados en votar, en cambiar los refuerzos. Y ese estuvo a punto de irse. Y sin embargo, se estableció, regresó y le dio 2 Y fue campeonatos. determinante, sí. Osiris, vamos a la última pausa y ya regresamos con el final del programa. Adelante. Osiris, en total, los títulos que lograste en el baloncesto superior del Distrito Nacional, también estuviste en la selección. Brevemente vamos a hablar un poquito de eso, el total de títulos. Y tuviste la selección masculina y también en la femenina, y también el baloncesto de Santiago. Así es, sí. Yo diría que también fui a Venezuela, que Hacia en Venezuela. el 88 me fui a dirigir allá con el equipo Trotamundo de Carabobo. Logramos ganar la liga especial, que fue un cambio dramático. Imagínate, nosotros en el torneo del distrito jugábamos 15 juegos y en Venezuela 42, la regular. Y entonces viajando en avión, en autobuses. Eso fue para mí la madurez como entrenador. Yo diría que ahí yo me gradué ya. Tenía los 4 títulos de San Carlos, es cierto, había ganado con Arroyo Hondo en el 83, Claro, aquella serie final famosa contra Naco. exacto, la serie de la piscina, como la Sí, sí. nominaron. Había ganado en Santiago en un par de veces cuando fui después más tarde. Pero el torneo de Venezuela fue muy aleccionador. Era como otro mundo. Yo decía que yo estaba como en la NBA. Entonces, Sí. con ese país, ellos logramos ganar el campeonato de clubes, campeones de Sudamérica, que ellos nunca lo habían ganado. Por primera Sí. vez dimos ese campanazo allá. Y entonces fue motivo de mucha satisfacción también. En el torneo del distrito yo gané 4 veces con San Carlos en forma consecutiva. Luego gané otra vez con San Carlos en el 2003, el Arroyo Hondo del Del 83. 83. Y hay un torneo con Villa Francisca ahí que dicen que es del distrito, que no es. Ah, el Conavas, el de Conavas, tú dices. Creo que era Ese, Conavas, sí. ese mismo y ese nacional también, que se ganó también. Yo creo que he tenido muchas satisfacciones en cuanto a resultados se refiere, en lo personal, ¿ve? Pero también la oportunidad de estar tanto tiempo, que yo duré 7 años en San Carlos, que es difícil estar en un mismo sitio en Dominicana tanto tiempo. Sí. En la Sí, selección, sí. en la selección fui brevemente, 81, masculina, Sí. 81 a Puerto Rico y en el 82 al centroamericano. En el 81 le ganamos a Cuba por primera vez. Yo lo Eso fue recuerdo. un triunfo histórico. Y en el 82 quedamos en cuarto lugar y clasificamos a los Panamericanos. Pero a mí la selección no me gustaba, Mario, a mí no me gustaba para nada, porque se improvisaba mucho.
producto de las circunstancias también. No había recursos económicos. Los torneos se hacían en una época que los jugadores tenían sus compromisos en las universidades, se iban, o en otros países jugaban también. Nunca podíamos como aglutinarnos bien, no había tiempo de práctica, siempre había como algo, muchos obstáculos, y yo, más que disfrutarlo, lo que hacía era que lo sufría, porque yo sabía que nosotros podíamos tener mejores resultados, pero no podíamos, porque los otros equipos también eran muy fuertes. Esa época era la gloria de Cuba, Puerto Rico, estaba México, los propios equipos de las islas, ellos porque no se organizaban, pero eran fuertes. Eran ¿Y el femenino, sí? En el femenino yo fui en el 77 como asistente a aquella célebre jornada del oro y la plata. Sí. Nosotros ganamos, el último juego lo perdimos de México para ganar el oro, y entonces volví otra vez en el femenino en los años 2009, 2008, 2009, en Puerto Rico, los centroamericanos en Puerto Rico, y ahí ganamos medalla de bronce dos veces, en forma consecutiva, en el mismo sitio, en Morovi. Y también los mismos problemas, no había aglutinamiento, se practicaba muy poco, una semana, dos a veces, y las jugadoras tampoco se podían conseguir todas al mismo tiempo. Las mismas dificultades que presentan países como los nuestros, ¿ves? Y todo era improvisado. Yo creo que eso mejoró después. Definitivamente nuestras presentaciones internacionales se cuidaron mejor, llegaron gente nueva, aportaron, y se ha ido caminando hacia adelante poco a poco, pero hemos ido avanzando. Sí. Osiris, te agradezco estos minutos, esta casi hora que has estado con nosotros en Protagonistas. Tienes tu problema de salud, yo espero que pueda todo salir bien. Estás esperando un trasplante de riñón, vives de los Estados Unidos. Ha sido un esfuerzo importante para estar aquí conmigo y con los fanáticos para que escuchen tu historia. Realmente te agradezco mucho este tiempo que nos has dispensado. Bueno, yo te lo agradezco a ti, porque gracias a estos momentos y a la familia y a los amigos, pues yo puedo ir superando los problemas de salud que se me han presentado. Espero en Dios poder superarlo y estar por allá, y entonces hacer las entrevistas personales. Así mismo es, en vivo. Pues muchas gracias. Sí. Gracias a ti, gracias por este tiempo, te reitero. Y a los amigos televidentes, espero que hayan, como yo, disfrutado este conversatorio con Osiris Duquera. Gracias de nuevo, y será hasta otra próxima ocasión en Protagonistas. Hasta entonces.